San Juan capítulo 15 y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo número 9 podemos leer. Dice así la palabra de Dios: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitaré, y todo aquel que lleva fruto, le limpiaré para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviere en la vid, así ni vosotros, si no estuviereis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Si estuviereis en mí y mis palabras estuvieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Ahora vamos a tener un periodo de 3 oraciones. ¿Sí? Aquel hermano que quiera orar y presentarse al Señor en oración. Bien, hermanos. Este pasaje que hemos compartido en esta tarde tiene su origen en el versículo del capítulo anterior, en el versículo 27, cuando la palabra nos dice: La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y hay otro pasaje que dice: ¿Por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Esta semana fue una semana particular en lo personal. Estuve muy cargado con algunas cosas, los cuales nunca me había pasado, de desvelarme de noche y no poder dormir por varias horas. Y pensando también el motivo por los cuales me sentía turbado, como tal vez algunos ya lo ha vivido en su vida personal, cuando muchas situaciones se agolpan y nos damos cuenta que las situaciones en las cuales vivimos o estamos pensando o suben pensamientos sobrepasan nuestra capacidad, nos empiezan a angustiar y sentimos que no tenemos escapatoria o que no hay forma de solucionarlo a pronta medida, o aún también las cosas que nos pueden suceder escapan a nuestra posibilidad de poder solucionarlas. Entonces, leyendo esta semana también, llegué a este capítulo 15, buscando también un poco la paz esta que el Señor promete en estas turbaciones que me tienen en algunos aspectos todavía trabajando. Llegué a este pasaje muy conocido, por cierto, que nos habla de una vid verdadera que ya había sido profetizada en el Salmo 88, cuando dice: ¿sí? Una vid trajiste de Egipto, o vino de Egipto, ¿sí? Hablando del Señor Jesucristo. Y la vid, como bien todos sabemos, o creo que todos sabemos, es el árbol de uvas, es el árbol de esa frutita tan rica que tiene muchísimas aplicaciones o usos. Pero en esto que el Señor aquí menciona, en este ejemplo, toma 4, podemos decir así, no me sale la palabra, 4 figuras, podemos decir. La vid, que es el árbol; el labrador, que es el Padre; el pámpano, que somos nosotros; y el fruto. ¿Sí? Cuatro
figuras que ahora vamos a ver un poquito la necesidad y la relación que tienen cada una de ellas. Primero el Señor se presenta, ¿sí?, como que Él es la vid verdadera. Y es interesante porque no dice yo soy la vid, sino es la vid verdadera. Así como Él es el camino, la verdad y la vida, es la única vid que puede hacer justamente dar vida y dar lo que necesita el pámpano, que es el sarmiento, podemos decir, es el sarmiento verde, el que donde va enganchado la fruta, el fruto, y establece al Padre como el labrador. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué es un labrador? Es aquel el que labra la tierra, el que trabaja, pero en realidad el labrador es también una persona que conoce de la materia, que es experto en lo que tiene que hacer. No es alguien que puede ir y plantar una vid y le va a salir perfecto y todo, porque tiene que abarcar muchos aspectos de lo que hace al cuidado de esta fruta. Primero y principal, no es lo mismo plantar un árbol de vid en Argentina que en Israel. Lo primero que el labrador tiene que saber es el lugar en el cual ha de plantar, estudiar el suelo, estudiar en qué lugar ha de poner el árbol. Como algo segundo que tiene que tener en cuenta es el tema del riego, ¿sí?, donde lo puede llegar a plantar, que el suelo sea primero apto para este árbol, sino también que tenga posibilidades de regarlo. Es el que está el encargado de realizar la poda, que es quitar aquellas cosas del árbol que no sirven para que pueda seguir creciendo y no pierda sus fuerzas por otro lado. Es el que se encarga de la protección también, de lo que hace a la protección de enfermedades o de pestes. El labrador es el que se encarga de la fertilización de la planta, o sea, aquel que le da el alimento que la planta necesita. Es el que sabe guiar el crecimiento según cómo plantó la vid. Hay dos cosas que mencionaba, ¿no? El enrejado y el otro que no me entiendo la letra, pero es algo así como, pérgola, la forma de pérgola o la forma de enrejado. Supongo que la pérgola es tipo arbolito y el enrejado es como nosotros conocemos la famosa parra, ¿sí? Según la forma que elija el labrador, tiene que llevar a guiarlo para ir creciendo. Y luego es el que conoce en el momento en el cual tiene que cosechar, que el que cosecha, y también tiene una tarea que yo no la conocía, que es el manejo de la canopia. Que me fijé que es la canopia y es justamente el manejo de las partes aéreas, o sea, cómo se ventila la planta, y es el encargado también de ocuparse de que todas las hojas estén de tal forma, o la planta de tal forma trabajada, que todas sus hojas tengan contacto con el sol, para que pueda producir la fotosíntesis y así la maduración de la fruta. O sea, el labrador es el que se ocupa de todos estos aspectos de la planta, y supongo que debe ser de todas las plantas, no solamente de la vid. Entonces, lo primero que uno se le viene a la mente es, y pensando también un poco en lo que hemos estudiado en el libro de Filipenses, es la humildad del Señor Jesucristo. Porque vemos acá que el Señor, si bien se reconoce, porque así lo era, el Hijo de Dios, y era la vid verdadera, era el que iba a traer la vida a la humanidad por medio de su sacrificio, también reconoce una única y verdadera unidad espiritual y dependencia del Padre. Porque bien sabemos que si nosotros sacamos el labrador, la planta se ha de secar, si nadie la cuida. Entonces Cristo, en este primer versículo, se reconoce que Él es Dios, que Él es el que da la vida, pero reconoce también de dónde viene la vida. Y de su eterna y de su entera unión con el Padre y dependencia del Padre. Por eso el Señor siempre decía, no todo lo que os he hablado, ¿sí?,
siempre recuerda que venía del Padre. Todo lo que os he dicho viene del Padre, ¿sí? Nada digo de mí mismo. O sea, había una dependencia total. Y ahora, como ejemplo, Cristo con el Padre, por eso en Efesios también dice, ¿no?, que la cabeza de Cristo, ¿quién es? Dios, el Padre. Entonces vemos que hay una dependencia íntima y total, y ahora nosotros, como pámpano, o dice todo pámpano, que estamos atados a la vid, dependemos ¿de quién? Del Padre, del cuidado del Padre. O sea que el Padre sabe todo lo que le tiene que dar a Cristo para que nosotros seamos de una manera íntima y sin ningún tipo de contaminación, bien nutridos, fortalecidos en esa unidad. El pámpano, una vez que es cortado, no se puede volver a unir al árbol, a la fruta. Entonces vemos que, y esto me llamó la atención, ¿por qué? Porque primero se pone Cristo en esta dependencia del Padre, y luego me pone a mí, diciendo, bueno, date cuenta que vos también tenés, si tenés algo y tenés que vivir y vivís, es porque el Padre te lo está dando por medio de mí. O sea, yo necesito, como un hijito de Dios, como un pámpano, tener una unión espiritual íntima, verdadera, sin interrupción, con aquel que me da la vida, que es Cristo. Entonces, cuando la palabra dice, el gozo que yo os doy, ¿sí?, no es como el mundo la da, mi paz os dejo, mi paz os doy, perdón, no como el mundo la da, esa paz tiene que venir y va a venir solamente de Cristo si mi relación con Cristo es limpia, si es directa, si es real y no hay ningún tipo de interrupción en esa comunión. Entonces, ahí uno se pone a pensar, bueno, yo tengo esta carga, estoy turbado, tengo estas cosas en mi cabeza. ¿Por qué las tengo? Porque no estoy siendo, vamos a decirlo así, un pámpano que está en plena relación íntima con aquel que le da la paz. Y esto no habla, queridos, ojo, no habla de la caída de la gracia, ni de perder la salvación, ni nada por el estilo. Es un ejemplo que Cristo da para mostrarnos esa relación. Porque si yo no, ¿cómo les puedo explicar? Si yo no quiero buscar esa paz en Cristo, quiere decir, en esta figura, que yo vengo a ser un pámpano que fui quitado de esa relación personal con Cristo, de esa íntima relación con el Señor. Porque el mismo Señor dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿quién le quitará? ¿Cristo? No, el Padre. O sea, si nosotros como pámpano no llevamos fruto, el Padre se ha de ocupar también de quitar. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, esto no tiene nada que ver con la caída de la gracia ni la pérdida de la salvación. Habla de llevar el fruto del Espíritu. Y como malos pámpanos, ¿por qué tenía que ser podada la planta? Para que por ese lugar no se pierda ¿qué cosa? Vitalidad, fuerza. Bueno, nosotros como hijos de Dios, cuando no llevamos el fruto, cuando no manifestamos el fruto del Espíritu, hemos de ser quitados, porque no somos de bendición a la iglesia, a los hermanos, ¿sí?, y somos desechados. Y eso lo hace el Padre, pero uno dice, bueno, es tan tajante, y uno lo podría pensar con la parábola de la higuera, ¿se acuerdan? Que el señor de la mies, creo que era, que venía y le decía, y miraba la higuera que no había dado fruto un año, otro año, y dijo, bueno, cortar y sacala porque no sirve. No, dejala un año más. Sí, dejala un año más, que vamos a estercolarla, alimentarla, a ver si da fruto. Y si no da fruto, lo sacamos. O sea, está la misericordia del Señor. No es que directamente somos quitados y desechados. Pero sí
en esta experiencia espiritual que yo les contaba, es justamente el mirar el por qué no podemos tener esta paz que Dios nos quiere dar por medio de Cristo, por qué no puedo tener gozo, por qué no tengo caridad, por qué no tengo templanza, por qué no tengo tolerancia, por qué no tengo paciencia. Le estoy nombrando ¿qué cosa? El fruto del Espíritu que está en el libro de Gálatas. O sea, nosotros dependemos del Señor en todos los aspectos de nuestra vida. Y todo aquel, como dice aquí la palabra, que lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. O sea, es el mismo Padre que se ocupa también de nuestro cuidado, de ver por qué. Si acuérdense que también habíamos mencionado esa protección contra la plaga, la enfermedad, que Él nos cuida, nos mira, ¿sí? Que está con nosotros, y cada uno de nosotros somos de especial tesoro porque estamos atados y dependemos de la vid verdadera. Entonces el Padre se ha de ocupar de nosotros, pero nosotros tenemos que tomar, y lo digo por mí, este primer punto. Entender, como dice en el versículo 5 al final, porque sin mí nada podéis hacer. Entonces, si yo estoy pasando por alguna experiencia que me sobrepasa, alguna experiencia espiritual en la cual no puedo salir, algún pecado en el cual no quiero dejar o tengo o siento que me está costando mucho, o hay algo que me tiene trabado, yo tengo que mirar y decir, bueno, ¿cómo está mi relación con la vid verdadera? ¿Estoy siendo un pámpano que está llevando fruto o soy un pámpano digno de desechar? Porque estoy enfermo, porque no tengo que dar lo que tengo que dar. Entonces nos lleva a una experiencia de mirarnos a nosotros mismos. Y el Señor nos dice en el versículo 4, como hemos leído, ¿no? Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuviera en la vid, así ni vosotros si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y el que en mí no estuviere, será echado fuera como mal pámpano, y se secará, y los cogen y los echan en el fuego y arden. Entonces vemos que el Señor les da esta figura, y uno no tiene que pensar que no está exento de vivir esta experiencia. Recuerden que cuando Saúl pecó contra Dios y no esperó y sacrificó lo que no tenía que sacrificar, no tuvo fe en que Samuel iba a volver, Dios, ¿qué hizo? Lo desechó como rey, lo sacó. No lo mató ni nada por el estilo, pero lo desechó. Le sacó su trono, su reino. Entonces, el Señor nos tiene paciencia, queridos. El Señor llama a tener unas experiencias espirituales, a entregarnos. Pero también tenemos que decir que hay un tiempo también. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el tiempo? Y el que conoce los tiempos es el labrador. Él conoce sus plantas, él conoce la planta, él conoce los pámpanos, él sabe cómo tratarnos, él sabe qué necesitamos. Pero si el fruto no lo manifestamos, si no procuramos en nuestra vida llevar el fruto como dice aquí, entonces el Señor ha de tener que tener con nosotros otra actitud. Y no porque Dios sea malo, sino porque Él ve en el corazón de nuestros corazones que no vamos a poder avanzar, que no tiene sentido. Y vuelvo a repetir, esto no tiene que ver con la pérdida de la salvación, eso es otra cosa aparte. Tiene que ver con la vida espiritual de cada uno. Entonces, mirar nuestra vida en esto que hace a un estudio personal de nosotros y buscar en el Señor
aquellas cosas las cuales tenemos que llevar a la cruz. Porque cuando uno se siente turbado y las cosas lo turban, bueno, hay que ver cuál es el motivo. Pero la falta, mire, hoy pensaba en un versículo, ¿no? Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? De arriba. Muy bien. Entonces, ¿por qué ese texto yo no lo puedo cumplir en mi vida? ¿Por qué sigo buscando las cosas de aquí abajo? Pensaba en ese texto, ¿no? Me vino a la memoria hoy a la tarde mientras repasaba. Y es justamente por esto. Porque no dependo totalmente de la vid verdadera. Cuando hay amores, cuando hay deseos, y hoy lo estudiamos a la mañana, bueno, no sé cómo lo encargó cada clase, ¿no? Pero, ¿cuáles fueron las cosas que hicieron caer en pecado a Abraham? Hubo 4 cosas que hicieron caer en pecado a Abraham. Primero fue, a ver, hágame recordar, primero fue cuando el Señor lo llamó a Abraham para que saliese de Harán, y él salió, pero ¿salió solo? Como Dios le había dicho, no. ¿Qué hizo? Se agarró de la familia. El segundo aspecto fue cuando tenía que esperar la promesa que de sus entrañas iba a nacer el que llevaría la promesa a su hijo. Fue y le hizo caso a su esposa y tuvo un hijo que se llamó Ismael, pero que no era el hijo de la promesa. O sea, no esperó. Y los otros 2 aspectos por los cuales Abraham pecó fue que cuando hubo hambre y necesidad en la tierra, se fue una vez a Egipto y la otra vez bajó a los filisteos. No sé cómo se llama el país de los filisteos. Palestina. Bueno. Entonces vemos que Abraham amó más a su familia, amó y obedeció a su mujer, y miró más las necesidades de este mundo, o sus necesidades. Entonces, fíjense cómo el Señor conoce nuestros corazones cuando dice: el que ama más a padre, a madre, más que a mí, hermano, hermana, no es digno de mí. El que ama más aún su propia vida, no es digno de mí. Entonces, el Señor me llama a cambiar mi forma de vivir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para yo poder tener la paz que el Señor me da, para poder experimentar el gozo que el Padre me quiere dar, necesariamente yo tengo que aprender a negarme en mis pensamientos, en mis amores, en mis necesidades, en las experiencias que el Señor quiera que yo vaya pasando. Y cuando yo me encuentre con esa situación, la cuestión es empezar a tratar esa situación particular, íntima, personal. Bueno, el Señor me está pidiendo que yo haga esto, porque esto que está pasando, que tengo en mi vida, que tengo en el medio de mi corazón, que me turba, que no me da paz, que me carga, ¿por qué no lo puedo entregar? Porque amo. Es paradójico, ¿no? Porque lo que a mí me turba, si uno se pone a pensar, ¿por qué me turba? Porque no lo puedo solucionar. ¿Y por qué? Porque lo amo. O sea, lo que a mí me turba o me saca la paz, o me hace claudicar, o no me deja crecer espiritualmente, es porque mi carne lo ama. O sea, lo que a mí me hace mal, de una manera u otra, lo estoy amando. Entonces, es muy interesante para mí pensar, y también difícil de experimentar, no les voy a decir que es sencillo, y como les dije al principio, no es que ya lo haya alcanzado, pero ver cómo el Señor va trabajando en el corazón de uno y va mostrando, y dice en el versículo 8, ¿no? En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Y no hay nada más lindo que ver el fruto del trabajo de uno, de lo que ha logrado hacer, de lo que se propuso y pudo hacerlo. Cuanto más el Padre, al ver que todo el trabajo que está haciendo, puede ver en los pámpanos que llevan ese fruto. O sea, cuando nosotros podemos empezar a tratar los temas a los pies del Señor, a los pies del Salvador, confesar nuestras tristezas, nuestras cargas, nuestras preocupaciones y pedirle al Señor que me abra el espiritual entendimiento para ver qué es lo que me está causando esto y por qué, para Dios empieza a ser glorificado. Y lo glorifico en mi vida. Porque si estoy enfermo, empieza a ver cómo me empiezo a curar. Si era un pámpano que no llevaba fruto y era digno de cortar y sacar, porque era de tropiezo, soy de tropiezo para la obra, para la iglesia, poder restaurar, que dé un frutito, es una bendición. Poder arreglar mis cuentas con el Señor, poder corregirme, poder aceptar el consejo de los hermanos, poder manifestar el amor de Dios que está derramado en mi corazón, poder llevarlo adelante. Y pensaba que en este tiempo en el cual el mundo está totalmente convulsionado, donde se podría decir que la venida de Cristo está a la puerta, donde todas las señales están cumplidas y donde vemos que el mundo está tan, podemos decir, convulsionado con estas guerras que están sucediendo. Que yo necesito, como hijito de Dios, y como pertenecemos también a un grupo de iglesias, que el Señor nos ha dado un testimonio de fidelidad, que es el testimonio Filadelfia. Y para poder cumplir ese testimonio Filadelfia, es necesario este fruto que el Señor me pide. Porque vivir el testimonio de fidelidad a la palabra de Dios, ¿sí? Lo puede vivir aquel que ama la palabra de Dios y que no niega su nombre. Y no negar el nombre del Señor es justamente manifestar la caridad, manifestar la paz, el gozo, ser tolerantes, ser benignos, ser buenos, ser misericordiosos, los unos para con los otros, el amor fraternal. Entonces yo necesito depender de Cristo para poder vivir ese testimonio que nos dejó establecido en la palabra de Dios. Y si yo vivo el testimonio Filadelfia como el Señor me pide que yo lo viva, mi corazón no ha de estar turbado. Porque me dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿no? Nos dicen así acá justito, acá al lado. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y aparejer lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y amar la venida de Cristo está, ¿cómo se dice? Inmerso, implícito en el testimonio Filadelfia. Entonces, cuando yo no doy el testimonio como un hijo de Dios, es porque no estoy dependiendo de la vid verdadera. No estoy llevando el fruto que Cristo quiere que lleve. No lo estoy manifestando. Por eso vivo turbado. Y la turbación es un mal que, por lo que dice la palabra, ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su historia. Y en este tiempo podemos decir que aún más. Porque todos, de alguna u otra manera, nos turbamos o nos preocupamos. Algunos más por distintas experiencias familiares,
Y la pregunta, también atándolo un poquito al de esta mañana, ¿no? Dice que Abraham creyó y se le contó como qué. Como justicia. Yo creo, como dice acá, que el Señor ha de volver. Yo creo que Cristo me puede dar una paz que el mundo no la puede dar. ¿Lo creo realmente? Y bueno, si lo creo, tengo que procurar experimentarlo. Si no tengo gozo, tengo que procurar experimentarlo. Si no tengo amor, tengo que procurar el amor de Cristo. Si no tengo tolerancia, si no tengo misericordia, lo tengo que procurar. Porque si está en la palabra y lo creo, de corazón, me ha de ser contado como justicia, por justicia. Entonces, queridos hermanos, el Señor nos llama a que estemos, en el versículo 9 dice, como el Padre me amó, también yo os he amado. Estad en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor. Como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre y estoy en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Vemos, queridos, que el Señor todo lo que quiere para nosotros es lo mejor. Ahora, necesitamos, en un examen personal, confesar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras angustias, que muchas veces no son producto de un pecado nuestro, obviamente, pero que nos turba. Y eso quiero hacer la aclaración. No siempre que uno está turbado es por un pecado. El pecado en realidad está en no buscar aquel que nos puede dar la paz y la tranquilidad y el gozo que necesitamos. El pecado está, por lo que yo entiendo en mi vida, en resistirme a ir a Cristo y tratar esa angustia, entregarle eso que me carga, eso que me turba y tener fe en Dios. Ahí está la falta. No es que todo lo que nos turba son pecados, son cosas malas, no, son cosas de afuera. Pero que el pecado está en no ir a Dios, en no entregárselo, en no confiar, en no tener fe, que Él lo ha de solucionar. O no, pero que está en el tema, que me ha de acompañar y me ha de ayudar. Y que las cosas que han de venir, aceptar también que han de ser de parte de Dios y que ha de ser lo mejor. Entonces vemos que en todo esto, como dice la palabra, ¿no? Sin fe es imposible agradar a Dios. Es la fe. Es la fe en Dios que está por sobre todas las cosas. Y Él nos conoce mejor que nosotros. Bueno, ahí está a donde tenemos que ir, que es a nuestro Dios. Y ahora participar de los símbolos, justamente, ver y pedirle al Señor si estoy siendo un mal pámpano, porque no estoy llevando los frutos que Él quiere que lleve en mi vida personal y espiritual.